Bien, buenos días a todos. Nos da gusto ver a algunos invitados. En un momento más tendremos ese tiempo, pero vamos ahora a la enseñanza del día de hoy. Hemos estado predicando por 16 semanas qué es a la luz de la Biblia la iglesia, porque si hay un libro que nos puede hablar de lo que es la iglesia, pues es la Biblia. Y ahorita nos hemos detenido las últimas 3 semanas, 4 con hoy, viendo la importancia de que en la iglesia se predique la Biblia y solo la Biblia. Y estamos basando esta enseñanza en un par de versículos que están allá en 2 de Timoteo 3, que dicen así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos visto hasta ahora, y lo voy a mencionar brevemente a manera de repaso, que a la luz de este pasaje, 2 de Timoteo 3:16, dice este texto que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, de Génesis, Apocalipsis, cada palabra, cada libro, cada texto ha sido inspirado íntegramente por Dios. No hay ningún libro en este mundo en el que vivimos que tenga esta característica de ser total y absolutamente inspirado por Dios. Lo creemos por fe, pero independientemente de que lo creemos por fe y de que nuestra vida es un testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios, pues hay un sinnúmero de evidencias científicas, históricas, paleontológicas, testimoniales que dan evidencia que cada hecho y suceso de la Biblia es absolutamente real y que sucedió. Repito, la historia y la ciencia así lo han corroborado, y además de que todas y cada una de sus profecías se han cumplido al pie de la letra. Nada más haciendo memoria del suceso que partió la historia de la humanidad, que es la venida de Jesucristo a esta tierra. En ese evento que partió la historia de la humanidad, tanto que hoy estamos a 30 de septiembre del 2018 después de Cristo, con el nacimiento y muerte de Jesucristo se cumplieron más de 100 profecías. Entonces hay mucha evidencia que este es un libro divino, maravilloso, y es porque ha sido inspirado, y es lo que vimos las primeras enseñanzas. Y eso hace que ese libro sea, dice ahí, útil, sea útil. Y veíamos que en el griego la palabra útil significa muy provechoso, muy beneficioso. Este libro tiene la cualidad de ser muy útil, muy provechoso para tu vida, para mi vida, como hijo, como papá, como hermano, como esposo, como esposa, si eres un empleado, si eres un empresario, si eres gobernante. Aquí en esta Biblia hay enseñanza de Dios útil y muy provechosa. Claro, es útil y provechosa cuando la conocemos, la estudiamos, la creemos y la obedecemos. Entonces, por eso es que Pedro le dijo a Jesucristo en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este libro hay palabras de vida eterna.
Por eso en una iglesia que se llame cristiana, el pastor, que realmente sea un pastor constituido por Jesucristo, tiene la obligación de predicar la Biblia y solo la Biblia. No rollos, no filosofías, no inventos de hombres, sino la Biblia, porque dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es claro pues, 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios, regresando allá a 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada o que la escritura es inspirada por Dios y es útil, ya vimos hace 8 días, que es útil primero para enseñar. Decíamos que la palabra enseñar viene del griego didascalía y de ahí viene una palabra que hoy conocemos, o los que son maestros o los que se dedican a la enseñanza, de ahí viene la palabra didáctico. Y la palabra didascalía significa instruir, dar enseñanza, dar doctrina. La Biblia está llena de enseñanza para tu vida y para mi vida. Del tema que querramos hablar, de lo que querramos hablar, está lo que Dios dice, lo que Dios enseña, la doctrina de Dios sobre cualquier tema. De la familia, del trabajo, del gobierno, de la sexualidad, del pecado. La Biblia habla de quién es Dios, cómo es Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del gobierno. La Biblia habla con total autoridad, al ser inspirada por Dios, del tema que querramos tocar. La Biblia tiene una enseñanza muy clara, porque la Biblia es muy provechosa para enseñar. Entonces, repito, por eso, si hay algo que debe hacer un pastor es abrir la Biblia y enseñar lo que dice la Biblia. Por eso Pablo instruyó a un pastor llamado Tito en Tito 2:1 y le dijo lo siguiente: pero tú habla lo que se te ocurra, así dice. Pero tú habla pues, lo que investigues por ahí. No, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina o a la sana enseñanza. Y la sana enseñanza está en este libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso decíamos que la Biblia es como nuestro mapa. La Biblia es como, yo decía hace 8 días, como nuestro GPS. Ahora la mayoría de los teléfonos hoy tienen un mapa y te van guiando por dónde llegar a un destino. Nosotros vamos a un destino eterno con Dios. La Biblia es el único libro que nos enseña el camino para llegar a ese destino. Por eso Cristo dijo con toda claridad en Juan capítulo 14, versículo 6, lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean cómo con toda claridad la Biblia nos dice cuál es, ¿qué dice ahí? El camino. Noten que no dice un camino, porque no hay 2 caminos, ni 3 caminos, ni 4 caminos, ni muchos caminos. Cristo dice con toda claridad y con toda expresión absoluta: yo soy el camino. También nuestro Señor Jesús dice con toda claridad: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. También dice soy la verdad, no dice una verdad, tú sigue tu verdad, tú tu verdad y cada quien su verdad. O como dicen los cubanos, cada quien su verdad. No, la única verdad es Jesucristo, el que dice 1 Corintios 15:3 que murió por nuestros pecados. Pero también dice Juan 14:6 que Él es la vida. Es decir, además dice Juan 14:6 que Él es la vida. Él es el autor de la vida, pero Él es la vida. Y la Biblia enseña que Él es el que nos ha dado la vida. Tú y yo estamos vivos gracias a Dios. Y por eso dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Él es, dice Juan 11:25, la resurrección y la vida.
Por eso, si bien Jesucristo vino a morir en una cruz del Calvario, como era el diseño para salvarte a ti y a mí, la tumba no lo pudo retener. Al tercer día, tal como él lo dijo, resucitó. Cuando fue una mujer y dijo, ¿dónde está? Y le dijeron claramente un par de ángeles que él había resucitado. Así es que él tiene el poder para darnos la vida eterna. Él es el que da vida a todos. Él es el que dice Mateo 5:45 que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Él es el autor de la vida. Y finalmente dice Juan 14:6 que al ser Él el camino, que al ser Él la verdad y al ser Él la vida, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Pues quiero que vean cómo la Biblia nos marca el camino, nos enseña el camino, y ese camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice claramente pues que la escritura es útil para enseñarnos, es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de recibir enseñanza y dirección de la palabra de Dios? ¿Qué pasa si de repente ya no le hago caso y digo voy a hacer lo que yo quiera? Les decía yo que este libro es como el mapa, como el GPS, como el Google Maps, como el Waze que ahora usamos en los teléfonos. Cuando yo no le hago caso, ¿qué va a pasar? Me voy a desviar del camino. Les decía yo hace 8 días que en la Ciudad de México yo suelo perderme siempre, aún con todo y el Waze. Y cuando el Waze o el Google Maps o los mapas me pasé, empieza esa vocecita, devuélvase. A 50 metros, devuélvase. Y ahí está, devuélvase. Y no veo la vuelta y devuélvase, devuélvase. Esa es la segunda característica de la palabra de Dios. Es útil para redarguir. Es la Biblia la que cuando andamos mal nos va a decir, devuélvase. La palabra redarguir en el original griego significa 4 cosas fundamentalmente: convencer, refutar o contradecir, pero también significa amonestar o reprender, y también significa evidenciar. Esa es la maravillosa capacidad que tiene la Biblia. Nos convence cuando tenemos que devolvernos, nos refuta, nos amonesta, nos reprende y nos evidencia. Es decir, cuando alguien se sale del camino, la Biblia nos va a decir, devuélvase. La Biblia tiene el poder, la autoridad para decirnos cuando andamos mal, cuando andamos en pecado, cuando andamos en una enseñanza incorrecta, porque sabemos que hay muchas enseñanzas heréticas, muchas enseñanzas apartadas de la Biblia, y la Biblia tiene ese poder de amonestar, refutar, de evidenciar, de redarguir. Entonces, esa es la capacidad y la autoridad que la palabra de Dios tiene. Por eso la Biblia habla con toda claridad del pecado. La Biblia cuando habla del pecado amonesta, redarguye, evidencia. Por eso vemos, por ejemplo, un texto allá en 1 Corintios 6:9. Vean lo claro y directo que es la Biblia. No rodea los temas, no le llama a las cosas que son como deben llamarse. Dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ven qué claridad en redarguir? La palabra de Dios redarguye del pecado, redarguye cuando alguien anda mal, le llama al pecado pecado. Dios tiene esa autoridad de hacerlo, porque repito, esa es la capacidad que tiene y la autoridad que tiene la Biblia de redarguir. Una versión con un lenguaje más actual dice así:
porque hay diferentes traducciones, pero cuando analizamos el griego, pues analizamos si son correctas. Dice esta versión: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, la Biblia pues tiene esa autoridad, 2 Timoteo 3:16, esa autoridad de redarguir. Otro de los conceptos que significa redarguir, ¿saben qué significa? Evidenciar, sacar a la luz. La Biblia, cuando es predicada, saca a la luz, evidencia cuando alguien anda mal o anda en pecado. Tiene esa cualidad, por eso mucha gente no le gusta ser expuesto, pero la Biblia tiene esa autoridad y también evidencia o saca a la luz enseñanzas que están apartadas de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy útil porque evidencia, porque amonesta, porque exhorta, porque le muestra a una persona cuando está apartada de él. ¿Qué le corresponde a la persona? Aceptar o rechazar lo que Dios dice. Pero el que se arrepiente y cree en Jesucristo que pagó por sus pecados es el que puede ser perdonado y limpiado por la gracia de Dios. Entonces, porque eso nos manda la palabra de Dios a quienes estamos al frente de una iglesia. 2 Timoteo 4:2 dice, y le dice Pablo al responsable de esa iglesia llamado Timoteo, le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quién se le encarga esto? Al pastor de la iglesia. Tenemos con la Biblia reprender, exhortar, amonestar, eso sí, dice ahí, con toda paciencia y doctrina. Es decir, que si yo voy a amonestar a alguien, que mi fundamento sea la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente, que es una versión más actual, dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esa es pues la gran responsabilidad de un pastor, enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, cuando nos toca ser los reprendidos, podemos tener dos reacciones. Hay quien se enoja y quién es él para decir ni que fuera mi papá para exhortarme. O puede haber la actitud humilde de decir: Señor, eso que se predicó de tu palabra me habló a mi vida y quiero ponerme a cuentas contigo, porque es con Dios con el que debemos ponernos a cuentas. Eso se llama humildad, reconocer mi condición delante de Dios y con humildad pedirle perdón a Él. Por eso dice la Biblia en Mateo 5:3, las conocidas bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu, de acuerdo al griego, es una persona humilde, una persona que reconoce su necesidad espiritual de Dios. Pobre en espíritu, que dice: Señor, sé que te necesito. Y si tú me exhortas y me enseñas y me redarguyes, eso quiero hacer. Y por eso dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, porque reconocen su necesidad de Dios. Amén. Entonces, finalmente dice 2 Timoteo 3:16, que esa palabra redarguir también significa, repito, evidenciar. También con la Biblia debemos evidenciar y sacar a la luz las enseñanzas incorrectas que hoy se están dando en muchas iglesias respecto a la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad con la palabra de Dios
evidenciar a quien está en una enseñanza incorrecta, evidenciar a quien está enseñando una enseñanza incorrecta. Recordemos que dice Hechos 20:30, la palabra de Dios, que Pablo, cuando se despedía de la iglesia, le decía: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué? Cosas perversas, apartadas de la verdad, corruptas, hablarán cosas perversas. ¿Para qué harán eso? Para arrastrar tras de sí ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Qué tenemos nosotros para evidenciar a esos hombres que hablan cosas perversas? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos que evidenciarlos. Con la palabra de Dios tenemos que denunciarlos. Aquí lo hemos hecho cuando vemos, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene cable, ha visto un canal que se llama Enlace y está lleno de esos hombres, porque enseñan cosas perversas, pero además son mercaderes del evangelio que han hecho del evangelio un negocio. Y nos toca a nosotros con la palabra de Dios denunciarlos, evidenciarlos. No es criticar, es muy distinto criticar. Criticar es cuando alguien dice: ay, mira, se le ve mal ese vestido. Ay, mira, no, acá lo que estamos haciendo es evidenciando que su enseñanza tiene un único objetivo: hacerse ricos a costa de la palabra, engañando y manipulando a la gente, porque quieren arrastrar a los discípulos hablando cosas perversas. Con la Biblia tenemos la autoridad de evidenciarlos y de denunciarlos. Esa es una gran responsabilidad, porque sabemos por la Biblia que han surgido y seguirán surgiendo sectas y herejías y religiones que lo único que quieren es manipular y no predicar, como dice Tito 2:1, hablar la sana doctrina. Finalmente vamos a ver hoy las dos últimas características que menciona este texto de 2 de Timoteo 3:16, y en 8 días terminamos el 17. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil o muy provechosa, ya vimos, para enseñar, para redarguir, y dice la tercera característica de la Biblia, que es útil ¿para qué? Corregir. Fíjense qué interesante, en el griego que fue escrito este libro originalmente, cuando uno escudriña el griego y se va a los textos originales, que gracias a Dios y de una manera divina permanecen los textos originales. Eso es lo maravilloso de este libro, permanece y sigue vivo porque es inspirado por Dios. Y cuando uno se va a los textos originales se da cuenta que esa palabra corregir es una palabra griega que es epanordosis. Y significa enderezar de nuevo. Significa rectificar, corregir. ¿Quién necesita ser enderezado de nuevo? Alguien que se ha torcido. Alguien que se ha apartado, sea por el pecado, sea por una enseñanza incorrecta. La Biblia tiene esa cualidad de corregir, de enderezar de nuevo. Insisto otra vez con el ejemplo del mapa del Google Maps o del Waze. Cuando yo me estoy desviando, la Biblia no solamente me enseña que estoy mal, sino que tiene la autoridad para enderezarme de nuevo. La Biblia, cuando es predicada, me habla personalmente, habla mi vida, y no sé si les ha pasado de pronto que quizás estás en una reunión, en una iglesia, y se está predicando la Biblia y de repente dices: el pastor se me hace que algo me sabe. Alguien le dijo al pastor, seguramente mi esposa fue con el chisme al pastor y por eso está predicando eso. O un hijo dirá: no, es que mi mamá le dijo al pastor y entonces el pastor pues por eso está predicando. O a lo mejor el pastor se puso a navegar en el Facebook para ver en qué movida les encuentra y entonces se preparó para atacarnos. No, la palabra de Dios tiene ese poder de corregir, de enderezarnos, de decirnos dónde andamos mal para que seamos enderezados.
Muchos se enojan cuando les es evidenciado y corregido el pecado, pero ya vimos pues que una persona humilde reconocerá delante de Dios. Porque al que ofendemos es a Dios, no al pastor, no al vecino, no al amigo. Digo, finalmente nuestro pecado puede afectar a terceros, pero primeramente es a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, y aquí la confesión de pecados es a Dios, no a un hombre, no al pastor, no al amigo, no al pariente. La confesión es directamente a Dios, porque ya no hay intermediarios más que Cristo. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Entonces ahora lo maravilloso, 1 de Juan 1:9, es que yo puedo venir delante de Dios, perdóname Señor. Y si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel y justo? Porque ya hubo quien pagó y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No es que tú lo mereces o yo lo merezco y soy el bueno y vengo y Dios me perdona porque soy su consentido. No. Es porque ya Cristo pagó con su sangre. Por eso Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice aquí, limpiarnos de toda maldad. Porque dice el versículo 10, que si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. La realidad es que cuando hemos venido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seguimos pecando, pero cada vez más y más nos apartamos del pecado. Pero cuando llegamos a pecar y se nos redarguye y se nos corrige con la palabra de Dios, tenemos ese recurso maravilloso que dice ahí de confesar nuestro pecado y Él nos limpia de toda maldad. Amén. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, cuando yo soy redarguido de mi pecado, digo, pero pues yo hago lo que quiero. Y es mi pecado y es mi vida, y qué le importa al pastor o qué le importa al que está predicando, y allá cada quien su vida. Bueno, aquí dice la Biblia, no yo, que el que encubre su pecado no prosperará, pero dice otra verdad, mas el que los confiesa, pero dice otra verdad, y ¿qué dice? Se aparta, alcanzará misericordia. Hay una diferencia muy grande entre solo confesar el pecado y verdaderamente arrepentirse. Cuando alguien se arrepiente, sucede lo que dice ahí, confiesas tu pecado y te apartas. Ese es el arrepentimiento. Señor, perdóname, con la firme idea de no volver a pecar. Podremos quizás llegar a pecar, pero en mi corazón está, Señor, yo me quiero apartar de esto que te estoy pidiendo perdón. Porque eso es el arrepentimiento. De otra manera solo se le llamaría remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? A lo mejor alguien se puso una parranda el día anterior y al otro día dice, ya no voy a tomar más. No, ahora sí, le remuerde la conciencia. Pero el fin de semana lo vuelve a hacer. Solo le remordió la conciencia, quizá por la cruda, la esposa se enojó, los problemas, pero el arrepentimiento es confesar a Dios mi pecado y apartarme. Y eso lo produce la Biblia, 2 Timoteo 3:16, que nos corrige, que tiene el poder de enderezarnos de nuevo. La Biblia, la palabra de Dios, nos corrige. Por eso es necesario, por eso es importantísimo que en una iglesia se predique ¿qué? La palabra de Dios, la sana doctrina, no los rollos del pastor o los rollos de quién sabe quién, porque solo la Biblia es útil, muy provechosa para corregirnos, para instruirnos. Entonces el pastor no está para traer aquí sus rollos y a ver ahora qué les invento y ahora a ver qué me investigo. La palabra de Dios tiene enseñanza para todo y para todos. Es útil, es provechosa. Pero si no se predica en una iglesia, ¿qué va a pasar? Si el pastor trae sus rollos y en otra iglesia el otro trae otros rollos y puro rollo, la gente que va a esa iglesia
pues no va a conocer a Dios, no va a ser enseñada, no va a ser instruida, no va a ser corregida, no va a ser amonestada, no va a ser reprendida. A lo mejor van a estar muy felices que no se les reprende, pero no van a estar en la voluntad de Dios y verán la de topes que se van a dar en la vida. Por eso pues la Biblia es útil para corregirnos. La Biblia está llena, mis hermanos y amigos, de exhortaciones, de instrucciones, de reprensión, porque Dios nos conoce muy bien. Dios nos conoce muy bien y porque nos ama nos dejó este libro para enseñarnos el camino que debemos andar. Dice otro texto, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice un poco antes, ¿no? Entonces, es importantísimo que cuando yo sea corregido por la palabra de Dios, en lugar de enojarme, y yo le digo a quienes nos escuchan ahí por internet, si tú estás en una iglesia donde se te predica la Biblia, te exhortan y a veces sí hay reprensión, aunque también hay enseñanza, pero si se te exhorta, se te reprende, dale gracias a Dios porque tu pastor está cumpliendo para lo cual Cristo le llamó. En lugar de enojarnos y ese pastor, y démosle gracias a Dios. Por eso dice Hebreos 13, versículo 7, dice, acordaos. Esta expresión acordaos habla de tener en mi mente, de recordar, de estar al pendiente. ¿De quién? De nuestros pastores que les echaron su rollo. ¿Así dice? Que les contaban unos chistes buenísimos, ¿no? Hay un predicador en la televisión que de verdad parece Adal Ramones, el de Otro Rollo que salía hace muchos años, pero cuenta puros chistes, pero de la Biblia. Y sí, la gente se la pasa risa y risa, pero no le están enseñando la útil y provechosa palabra de Dios. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero vean, tengan presente a esos pastores que les hablan la palabra de Dios. Si de repente pues te va a caer una que otra o varias, que Dios te va a exhortar con la predicación, pero demos gracias a Dios por quienes predican la sana doctrina, porque esa es, además no es un mérito del pastor, que oye, qué buen pastor que predica la Biblia, es lo menos que tenemos que hacer. Para eso nos llamó Dios, para que prediquemos la Biblia a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, porque eso es lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y la palabra de Dios está llena, les decía yo, de corrección. Pablo, muchas de sus cartas del apóstol Pablo a las iglesias, ¿saben para qué era? Para corregir conductas de pecado que había, para corregir enseñanzas heréticas que se habían metido de falsos maestros. Y Pablo a veces les decía, gracias a Dios por ustedes, oro por ustedes, pero de pronto había mucha corrección. Por ejemplo, 1 de Corintios 3:1, por poner un ejemplo. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta es una exhortación, una corrección. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, vemos a un Pablo cumpliendo su responsabilidad, ¿qué? Pastoral, exhortando. Y si ustedes leyeran la primera carta de Corintio, hay unas exhortaciones durísimas, pero después lean la segunda carta y entendemos que entre la primera y la segunda carta la iglesia de Corinto rectificó, fueron corregidos, porque ya en la segunda carta, si bien hay algo de exhortación, Pablo también habla del resultado que la palabra de Dios hizo en la vida de ellos. Entonces, finalmente, vámonos sobre el final. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ya lo vimos hace 8 días, para redarguir, ya lo vimos hace 8 días,
para corregir, es lo que acabamos de ver, y también es útil ¿para qué? Para instruir en justicia. La palabra instruir es una palabra griega muy interesante, paideia, y esa palabra, de ahí viene la palabra pedagogía, pedagogo, el que instruye, el que enseña. Pero es bien interesante porque el origen de esta palabra da la idea de alguien que instruye a un niño para que en este niño se forme un carácter. La Biblia tiene la capacidad de instruirnos para formar en nosotros un carácter espiritual que pueda vivir la vida cristiana en esta tierra. La Biblia nos instruye para formar en nosotros carácter, para vivir la vida cristiana, para predicar de Cristo, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, un buen hijo, un buen padre de familia, un buen ciudadano. Para vivir en esta tierra necesitamos un carácter que se nos es instruido a través de la palabra de Dios. Y además carácter para enfrentar las diferentes aflicciones que todos pasaremos en esta tierra, de diferente tipo, pero todos pasaremos aflicciones en diferentes momentos de nuestra vida. Cristo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Cristo no dijo, no, ustedes vengan a mí, se acabaron los problemas, todo va a ser jijiji, jajaja. Hay bendición, hay paz, hay gozo, pero hay aflicciones. Y Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo enfrentar como cristiano las diferentes aflicciones que vamos a pasar? Pues necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Necesitamos la paidea de Dios, la enseñanza, la instrucción de Dios que me dé las fuerzas y el carácter para enfrentar las diferentes cosas que vamos a enfrentar. Muchas bendiciones, por supuesto, muchas cosas que Dios nos bendice a lo largo de nuestra vida, pero también hay aflicciones por la maldad del mundo. Básicamente es por la maldad del mundo que hay aflicciones. La inseguridad está tremenda. El día jueves asesinaron a un vecino de donde administro yo el spa a las 12 del día aquí en Avenida Teopanzolco y Reforma. La maldad del mundo está desatada en Cuernavaca, en todos lados. ¿Qué me puede dar las fuerzas, el carácter para enfrentar las diferentes circunstancias? La instrucción de la palabra de Dios. Por eso dice 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese poder, ese amor y ese dominio propio se forjan con las enseñanzas, con las instrucciones de la palabra de Dios. Y entonces podemos enfrentarnos. Nadie dice que es fácil enfrentarse a una enfermedad, a un asalto, a una dificultad, a un problema, a la falta de empleo. Conocí en la semana, me encontré a una persona, yo había oído anunciar que Vancomer iba a recortar, entre las muchas empresas que están recortando personal, 1,500 personas en este periodo. Y me encontré una persona y me dice, yo soy de esos 1,500. ¿Y cómo enfrentar diferentes circunstancias? La Biblia nos da el carácter con su instrucción para enfrentar las diferentes circunstancias. Por eso el cristiano, ¿se acuerdan Romanos 8:28? Que dice con toda claridad, fíjense lo que dice, y sabemos. Esa palabra saber habla de tener la absoluta certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ¿le ayudan a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero, ¿qué cosas me ayudan a bien? Todas. Las buenas y las que podemos considerar malas. Todas las cosas ayudan a bien. Qué importante es que la Biblia me instruya y sepa que si estoy pasando una dificultad, un problema, una enfermedad, una dificultad familiar o económica o del tipo que sea, yo tenga la confianza y el carácter de decir, sé que Dios dice
y lo creo. Todo me va a ayudar a bien. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero a final de cuentas ayudará a bien. Una vez, hace algunos años, se me acercó una hermanita que venía aquí en la iglesia. Hoy ya partió con el Señor, pero le detectaron una enfermedad terminal y de verdad me dijo con una paz, porque yo vi su semblante, me dijo: mire, pastor, como nos ha enseñado con la Biblia, yo no sé si Dios me va a sanar o no. Estoy yendo al médico, me están haciendo estudios, me están haciendo el tratamiento, pero me sane o no, muera o no, yo sé que es para bien. Y yo le veía su semblante, porque alguien puede decir, es para bien, pero por dentro temblando. No, tenía la confianza que dice Romanos 14:8, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y solo Él puede traer lo que dice Filipenses 4:7 cuando dice, bueno, desde el 6 dice que en lugar de afanarnos, oremos a Dios, demos gracias, en lugar de preocuparnos, traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Y el versículo 7 dice que va a suceder algo maravilloso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso saber que puedo estar enfrentando una circunstancia difícil de salud, de economía, y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oye, que te acaban de correr del trabajo. Sí, gracias a Dios. Pero Dios proveerá. Y claro, vas, buscas trabajo, tocas puertas, entregas currículum, pero tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el carácter que va formando la instrucción de la palabra de Dios en el cristiano. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios, o que la escritura, es inspirada por Dios, útil para instruirme, para formar un carácter, para enfrentar las diferentes circunstancias. Por ejemplo, vean lo que dice Pablo el apóstol. El apóstol Pablo pasó diferentes circunstancias y dice aquí, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente. Aquí la palabra humildemente en el griego habla de pobreza económica. Y ahorita les voy a enseñar otra versión que la aclara. Y sé tener abundancia. Fíjense, hay que saber vivir en la necesidad, pero también en la abundancia. Mucha gente, no, si yo tuviera abundancia, y luego en la abundancia se pierden, se apartan de Dios, ¿no? Entonces dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para ¿qué? Tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Y saben cuál era su secreto? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Él es el que fortalecía el carácter de Pablo. Él vivió tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Solo la palabra de Dios instruida en mi vida me puede dar la fortaleza para enfrentar lo que Dios permita en mi vida. Fíjense cómo dice una versión más actual, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Él es el que nos puede fortalecer, pero es la instrucción de su palabra, de la palabra de Dios, que es útil para instruirnos, la que puede forjar en nosotros ese carácter. Y que podamos decir, como dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque soy muy valiente y soy el mero mero. No, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué maravilloso es saber que en la palabra de Dios podemos encontrar la instrucción para formar nuestro carácter y enfrentar las diferentes circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Tristemente hoy hay muchas sectas que desafortunadamente se dicen llamar cristianas, y entonces tú eres de esos, te dicen, que enseñan
que el cristiano no debe enfermarse, que el cristiano no debe padecer necesidad, pues si es hijo del rey debe ser rico, que el cristiano no debe pasar aflicciones, pues Cristo ya pagó para que no tengamos aflicciones, y un sinnúmero de cosas, tanto que hay una secta que, ¿cómo se llama? Pare de sufrir. Entonces, pare, y mira, ni vas a parar de sufrir, pero no van a parar ellos de pedirte dinero. Porque ese es el objetivo. ¿Los han visto a los brasileños? O sea, no por ser brasileños que sea algo malo, sino por lo que enseñan estos personajes. La Biblia es muy clara, repito, en Juan 16:33. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. ¿Cuándo vamos a parar de sufrir? Cuando estemos con Él, cuando dice Apocalipsis 21:3. Adelante, si quieren pasar, aquí hay lugar, por favor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:3. Está hablando de esa escena allá en la eternidad con Dios y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Fíjense qué maravilloso. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Pero cuándo será eso? Allá en la eternidad. Pero en esta tierra, 2 Timoteo 3:16, necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios para tener ese carácter y enfrentar las diferentes circunstancias que Dios permita en nuestra vida. Por eso lo importante de compartir y de predicar la palabra de Dios en una iglesia. Finalmente termino, ahora sí, dice, la palabra finalmente dice, ¿para instruir en qué? En justicia. La palabra justicia viene del griego dikaios, que significa santidad. Y podemos traducirlo aquí, que la santidad es andar en sus caminos. La Biblia tiene la capacidad de instruirnos en los caminos de Dios. Seamos honestos cada uno de nosotros, y como muchas veces en nuestra vida, por andar en nuestros caminos, en lo que pensamos que está bien, qué metidas de pata no hemos cometido. Dios dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos conviene venir a los caminos de Dios, a los pensamientos de Dios. Reconocer que como seres humanos nos equivocamos. ¿Cuántas veces no dices que me late que es por acá? Y no era por ahí. Por eso la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia, en los caminos rectos de Dios. Porque saben una verdad, dice Proverbios 16:25. Esta es una gran realidad. Dice: hay caminos que al hombre parece derecho, o que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces dices que sí es por aquí? Estoy seguro que es por aquí. Y sí, familia, nos vamos por acá. Y después te das cuenta que estabas equivocado. No, sale, no, es que yo estoy seguro que esto debe ser. Por eso dice la Biblia, Él es, 2 Timoteo 3:6, el que nos puede instruir en justicia, es decir, en los caminos rectos, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como matrimonio, como empresario, como oficinista, como gobernante. La Biblia tiene el camino justo por el que debemos andar. La Biblia es la que tiene la autoridad para guiarnos por ese camino. Por eso Apocalipsis retoma un canto que se cantará ya en el cielo, que es un cántico de Moisés, y dice, fíjense lo que dice Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso. Y luego dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo son sus caminos? Justos y verdaderos. Y aquí nos los dejó escritos para que si tú quieres seguirlo, lo sigas. Aquí hay camino de vida eterna. Por eso dice 1 de Pedro 3:12, hablando de los que andan en su camino de justicia, dice, porque los ojos del Señor, aquí habla de su cuidado, su atención, están sobre ¿quién? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que andan en el camino de justicia a través de Jesucristo. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto dice la palabra de Dios. Ahora, la gran realidad, voy a terminar por hoy y continuamos en 8 días con la enseñanza. La gran realidad es que la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Vean qué expresión tan clara. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué no hay justo ni aun uno? Versículo 23. Porque todos hemos pecado. O sea, no hay alguien en este mundo que diga, no, yo jamás he pecado, yo soy Santa Lucía de los Ángeles Romanos. No hay nadie que no peque, todos pecaron y dice ahí que por eso estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Porque además dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La palabra muerte significa separación de Dios. Pero hay un regalo maravilloso que ahí describe este mismo versículo. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Dádiva es un regalo que no merecemos. No merecíamos que muriera en nuestro lugar, pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, sabiendo que no somos justos, que fallamos, que pecamos, murió en nuestro lugar para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, él sí era justo, sin pecado, no hubo mancha en él. El justo, ¿por quién? Por los injustos, y eso somos todos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, porque murió físicamente, pero vivificado en espíritu. Eso es lo maravilloso, que hoy tú y yo podemos reconocer que somos pecadores, pero podemos también saber que hubo un justo llamado Jesucristo que murió en esa cruz. Y eso lo sabemos gracias ¿a qué? A la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Sabiendo estas verdades, ¿valdrá o no la pena tener este libro como mi norma de fe, de vida, de conducta? Sabiendo estas verdades, que aquí hay enseñanzas que me corrigen, sí, pero también me enseñan, pero me hablan del Dios de amor y del Dios de justicia, que por amor vino en la persona de Jesucristo a morir en mi lugar. Yo les invito a que de verdad, cada uno de nosotros, hagamos de este libro, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a despedirnos en oración este tiempo de enseñanza. Les invito a que, si así gustas, inclinar tu rostro y orar junto con nosotros. Dios, te damos muchas gracias en esta tarde porque vemos que nos has dejado tu palabra, que es inspirada por ti. Que tu palabra tiene la cualidad de ser muy útil, muy provechosa para nuestra vida. Y es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, nos amonesta, nos reprende muchas veces.
Y también es útil para corregirnos, enderezarnos cuando andamos mal. Pero también en tu palabra hay instrucciones de justicia que nos llevan a vivir una vida recta delante de ti, que moldean nuestro carácter para enfrentar las diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar en esta vida. Muchas de gran bendición, muchas pruebas y aún aflicciones. Yo te pido en esta hora que sea predicado tu palabra, que haya caído tu palabra, la semilla, en buena tierra, y que cada uno de nosotros meditemos en esta verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos hoy todavía la libertad de predicarla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.